que realmente valdría la pena ahondar un poco, pues es por las fechas en las que estamos, ¿no? Estamos en estas fechas preparándonos para rememorar el nacimiento de Jesús, pero son fechas que se han tergiversado totalmente. O sea, en la actualidad ya no recordamos a Jesús. O sea, se ha vuelto, ¿cómo diríamos?, una fiesta social, de amistad, una fiesta de amor, pero de amor humano, de amor por la familia y sobre todo una época de grande alegría, de fiestas y de regalos. ¿Sí? Y todo esto festejando a un gran personaje, un personaje grande, vestido de rojo, con barba blanca, ¿sí? Y que se ríe así medio raro, jo, jo, jo. Y ese es todo nuestro enfoque de la Navidad. Y Jesús prácticamente se queda pues en un segundo plano. No sé qué opinen de eso, pero esto es algo que ha sucedido, que nos han ido poco a poco llevando de la mano hacia el olvido del nacimiento de Jesús. Y que no es un nacimiento así, es un nacimiento alegre, que nos proporciona alegría, porque por fin llega el Redentor. Llega el momento de nuestra liberación, llega el momento en que el hombre vuelve otra vez a tener la oportunidad de entrar en este ambiente de Dios. Pero se nos olvida algo, que toda esa felicidad que nosotros recibimos, que todos estos dones que nos van a proporcionar a través del nacimiento de Jesús, implica un sufrimiento inmenso para Él. Y un sufrimiento inmenso no en el último día de su vida, sino que es un sufrimiento inmenso desde el momento que se encarna. Ahí es en donde empieza Jesús a sufrir por nosotros, donde empieza a pagar lo que nosotros debemos. Nosotros contrajimos una deuda impagable, porque eran deudas de vida divina. O sea, nosotros fuimos creados para que cada acto nuestro estuviera unido a un acto de Dios y por lo tanto se manifestara una vida divina en cada acto nuestro, al cual nosotros le dimos muerte. Entonces, el primer gran sufrimiento de Jesús es tener que pagar esas vidas. O sea, el hombre le dio muerte a la vida divina en él para darle vida a la vida humana. Jesús tiene que venir y rehacer eso, y el modo de rehacerlo es dándole muerte a la vida humana para darle vida a la vida divina. O sea, a revertir lo que el hombre hizo. Y esto se dice en forma muy sencilla. Aparentemente parecería que es una simple forma de hablar, pero en realidad para Jesús fue una realidad el estar sufriendo una muerte por cada acto de criatura. No tenemos ni la más mínima posibilidad de entender o de comprender qué es esto, ¿no? Estas innumerables muertes que Jesús sufre. Y muertes que no se las podía aplicar el ser humano. No tendríamos la capacidad de poder llevar a cabo ese número de deicidios, sino que tiene que ser el mismo Dios, el amor divino, el que le esté infringiendo en su interior el dolor de la muerte y una muerte y resurgir, o sea, y volverlo a la vida para volverlo a sacrificar y volverlo a traer a la vida para volverlo a matar. Esa fue la vida interior de Jesús desde el momento mismo de la encarnación
hasta el día que muere físicamente en la cruz. O sea, es algo inimaginable. Junto con eso, o sea, el hombre al pecar, cada pecado es una ofensa, una falta enorme para Dios. Y el pecado merece una pena. Y esa pena se representa por una espina por cada pensamiento malo, un flagelo, un latigazo por cada acción mala, un golpe, una escupitina por cada vez que nosotros nos apartamos del camino de Dios. Un clavo en las manos por cada obra, un clavo en los pies por cada paso dirigido hacia el pecado. En fin, son sufrimientos inmensos y sobre todo con una multiplicidad que no tenemos la menor idea. Y eso también lo tiene que pagar Él. Él, por amor a nosotros, por amor a su plan, por amor a su reino, se ofrece a pagar todo lo que nosotros debíamos. O sea, todo un Dios que por su criatura satisfacer al Padre por todo lo que nosotros le debíamos. Ese es el nacimiento de Jesús. Yo no sé si esto realmente sea para festejar, para abrazos, besos, brindis, baile, regalos. O sea, yo creo que es totalmente al contrario. Es un momento de suma reflexión, un momento de vivirlo en una intimidad con Él, en una intimidad con María y en una intimidad también con nuestra familia, tratando de hacer patente ese momento. No de esa algarabía humana que ahora se da, sino de entender exactamente que hay alguien infinitamente superior a nosotros que se presta a pagar la deuda que todos nosotros teníamos. Y ojalá que esto se entienda. Un Dios inmortal que se sujeta a la muerte. Y no una muerte, sino miles de millones de muertes. Un Dios impasible, que no es capaz de sufrir, que se presta a sufrir todos los sufrimientos que nosotros deberíamos de haber sufrido por la vida que hemos llevado. Un Dios que lo tiene todo, un Dios que es dueño de todo, un Dios que lo puede todo y que se limita en ese momento de la encarnación del Dios infinito a encerrarse en una finitud de una humanidad. Y no solo ahí, sino que ahora esa humanidad queda encerrada en el vientre de María. O sea, ese Dios que lo abarca todo, encerrado. Ese Dios que lo puede todo, quedarse como un pequeño bebé en formación, indefenso, dependiente de todo. Un Dios que está acostumbrado a tener la compañía del Padre, del Espíritu Santo y de todo lo que Él ha creado, y ahora se siente solo, abandonado y relegado. Incluso ni siquiera encontró un lugar donde poder nacer. Él quiere venir a nacer en nosotros, quiere venir a nacer en nuestro corazón, en nuestra alma. Y nosotros, felices de la vida, festejando a Santa Claus. Y Jesús, bien, gracias. Entonces, yo creo que es momento de realmente entrar en en este ambiente y compartir junto con María, junto con José, junto con Jesús, toda esta dolor inmenso. Imaginemos el dolor de María de no encontrar un lugar donde poder dar a luz a su hijo. Imaginemos el dolor de María del rechazo de toda la población a su hijo, que no le quisieron dar albergue. Imaginemos el dolor de Jesús
por verse rechazado también, y el dolor de Jesús por ver a su madre sufriendo también por él. Y todo debido a nosotros. Todo por tratar de recuperar al ser humano. Y nosotros, seres humanos, que deberíamos de estar infinitamente alegres, contentos, primero por la posibilidad de volver a estar con Dios y profundamente agradecidos. No hay una palabra para poderlo expresar. Agradecidos porque hay alguien que sale como aval de nuestra deuda. Como aval de una deuda que no podríamos pagar ni en toda la eternidad. Y sin embargo, ese Dios todopoderoso, ese Dios que lo tiene todo, ese Dios que no necesita nada, por una criatura que Él ha creado, por amor a ella, por amor a su reino, se ofrece a hacer todo esto. Esa debería de ser realmente la alegría nuestra, una alegría mezclada con el profundo dolor de ser los responsables de lo que está sufriendo este niño, este bebé. Es más, no le hablemos de niño, hablemos de feto. Desde la etapa de feto, Jesús empieza a morir. Jesús empieza a sufrir por nosotros. Entonces, reconsideremos este momento, reconsideremos estas fechas que estamos viviendo ya y tratemos de que en nuestro interior irle preparando un lugar, irle preparando un alma, pero un alma que se encuentre dispuesta a sufrir por él. Y conste que dije sufrir, y esa es una palabra que a nosotros nos asusta, que a nosotros nos dice, ah, caray, creo que mejor me voy a otro grupo. Y ya la cosa se puso muy pesada. O sea, ese es el punto, el sufrimiento compartido con Jesús nos brinda la gloria, la inmensa gloria de su semejanza y de poder unirnos a Él en todo lo que Él es y en la gloria que Él tiene. Todo esto está desde el Evangelio, pero nunca lo hemos entendido. Nunca hemos entendido que Jesús, cuando llamaba a alguien a su seguimiento, lo llamaba a la cruz. Toma tu cruz y sígueme. ¿Seguirlo a dónde? Bueno, muy sencillo, al Calvario. Es el único lugar en donde Jesús va con la cruz. ¿A qué va Jesús con la cruz al Calvario? A morir. Ahí es a donde nos está invitando. Y uno dice, no, creo, ¿cómo que a morir? Bueno, es que la historia no termina en la muerte. La historia termina en la resurrección. ¿Sí? Y si nos recordamos, o sea, Jesús toma nuestra vida, todas nuestras culpas, todo lo que nosotros hemos hecho, es lo que Él toma como vida de Él, o sea, como para poderlo rehacer y poderlo pagarle al Padre por todo lo nuestro. Y entonces lo que está viviendo Jesús es nuestra vida, no es la vida de Él, es nuestra vida. Y Jesús lleva el sufrimiento de nuestra vida. Jesús llega al Calvario de nuestra vida. Jesús lleva la cruz a nuestra vida. Jesús mata en Él nuestra vida para que en Él resucitemos nosotros, pero a una vida gloriosa, a una vida total y absolutamente glorificada y restituirnos exactamente lo que somos. O sea, no hemos tenido la idea de que nosotros nacemos a este mundo y nacemos a este mundo en el mejor de los casos. Estoy hablando de personas creyentes que nacemos a este mundo con un pecado, el pecado original. ¿Y eso qué es? ¿De qué se trata? No nacemos con ningún pecado.
por favor, que se nos quite la idea de que nacemos con pecado original. El pecado original fue cometido por Adán. El pecado original representó que Adán perdiera los dones que le habían sido dados. Y dentro de todos los dones que perdió, quizá los más fáciles de poder entender son la inmortalidad. El hombre no debería de haber muerto, pero por haber quitado esa unión con Dios, ahora es sujeto a la muerte. El hombre no debería de haber sufrido. El don de la impasibilidad le fue quitado. Pero sobre todo, el don de la vida divina y de la voluntad divina. Esos dones, que era lo que lo convertía realmente en imagen y semejanza de Él, eso lo perdió. Entonces, nosotros venimos a este mundo, o sea, y venimos sin la vida divina, sin la voluntad divina, sin los dones de la inmortalidad, de la impasibilidad. O sea, el hombre no debería de haber sufrido ninguna carencia. Toda la creación estaba al servicio del hombre, en fin. Pero lo principal, vida divina. Por lo tanto, el hombre estaba condenado irremediablemente a estar lejano de Dios. ¿Y qué cosa quiere decir estar lejano de Dios? El infierno. Dios es el poseedor de todos los bienes, materiales y espirituales. Cuando alguien se aleja de Dios, se retira de todos los bienes materiales y espirituales. Y eso es el infierno. O sea, el hombre estaba destinado a eso. Entonces entendamos que el sufrimiento que Jesús nos pide, ese toma tu cruz y sígueme, es yo anulo tu vida, esa vida que te lleva a la muerte, esa vida que te lleva a la muerte eterna, esa vida que te lleva a la separación conmigo y por lo tanto a la separación de todos los dones que puede haber. Entre ellos quizá el más entendible sería el amor. Y donde no hay amor, existe lo contrario, hay odio. O sea, vivimos en un mundo de odio, en un mundo donde no hay un verdadero amor. Y a esto es a lo que nos invita Jesús. Nos dice, yo morí por ti, yo maté tu vida en mí, ahora yo te pido que te unas a mí, que te unas, que tomes esto que yo hice, que lo tomes para ti y que puedas adquirir nuevamente la vida, esa vida que yo te conseguí en el momento de mi resurrección, esa vida gloriosa, esa vida totalmente unida a la divinidad, para que seas feliz tanto en esta vida como en la siguiente. O sea, el cielo en la tierra. Ese cielo por el que todos aspiramos, es el cielo hacia el que el católico, el creyente, camina, enfoca todos sus pasos hacia la salvación eterna. Ahora nos lo ofrecen aquí, en vida. O sea, y Jesús le dice a Luisa, hija, ¿por qué no quieres aprender a vivir vida de cielo desde aquí? ¿Por qué no quieres empezar a vivir esa bienaventuranza desde aquí, desde la tierra? Y bueno, pues eso es lo que nos están ofreciendo. Pero para entender eso, necesitamos entender que nuestra vida debe desaparecer. Porque lo que nosotros consideramos vida es muerte. Hemos vivido creciendo la muerte en nosotros. La muerte espiritual y la muerte física. Entonces, con esto creo que podríamos, si lo meditamos un poco, podríamos llegar a una conclusión. La Navidad debe representar algo diferente.
debe representar no un recuerdo, sino una vivencia. Hacer que Jesús nazca realmente en nosotros. Que nosotros seamos el pesebre de este Jesús. Que nosotros nos unamos junto con María y que nos convirtamos o que participemos de esa maternidad de María, creciendo a este Jesús en nosotros. Pero ya sabemos el precio. El precio no es la felicidad del Jesús resucitado. El precio no es la felicidad del Jesús resucitado, porque para resucitar, ¿qué se necesitó? Morir. Si no se muere, no se resucita. Así que ese es como el camino de la Navidad. Es el inicio del camino de nuestra muerte para resucitar. O dicho de otra manera, el camino de nuestra resurrección. ¿Sí? Ese es el significado de la Navidad. Así que... Salvador. Dime. Una pregunta. Para que nos hagamos un poco, ¿cómo podrías tú, qué ejemplo o qué símil, para que podamos entender, aunque no entra en cabeza, esa muerte constante de Jesús? Es decir, desde el momento que es feto, empieza a morir y a resucitar, a morir y a resucitar. ¿Cómo podríamos, porque a veces lo pienso, digo, bueno, es Jesús teniendo que experimentar el no ser Dios y volver a adquirirlo, el no ser Dios, pero eso, ¿qué símil para que nos entre un poco ahí? Porque esto se dice así rápido. ¿Qué experiencia podíamos, humana nuestra, de una muerte así, yo qué sé, cuando se nos desgarra, no sé cómo, o sea, un símil para que hagamos una idea? Es muy difícil poner un símil que nos dé una idea a todos, pero podríamos poner, por ejemplo, la muerte de un ser muy querido, o sea, de esas personas muy sensibles, donde un ser querido muere y no se le olvida jamás y sufre continuamente por la ausencia de ese ser. Podría ser la experiencia de alguien que tenga, por ejemplo, crisis de pánico. Pero aquí se necesitaría que o conociéramos a alguien así o lo hubiéramos sufrido alguna vez. O sea, ese continuo estar en un terror continuo, en que todo nos alarma, todo nos asusta, todo nos causa un terrible terror. No sé, son cosas que son muy difíciles de poder representar en forma material. Creo que la mejor manera de hacerlo es como lo sufrió él. ¿Qué representa un pecado? O sea, quitar a Dios de nuestra vida. Cuando Jesús toma nuestros pecados, lo que está tomando es, aparte del acto en sí mismo, está tomando la ausencia de Dios en él. O sea, el ejemplo que siempre ponemos. En el momento que hay una violación, es algo que todo el mundo conoce, o sea, sabe lo que es una violación. En esa violación hay dos personas que están involucradas, el violador y la persona violada. ¿Qué representa el violador? El violador representa el instinto o la parte instintiva llevada al extremo supremo. Implica una animalidad infinita de él, una crueldad, o sea, toda la parte negativa, ¿sí? De esa parte instintiva, así vamos a dejarlo. Bueno, eso lo tiene que tomar Jesús. Jesús tiene que sentir el deseo irrefrenable de violar a alguien. Debe sentir el odio, debe sentir
toda esa ferocidad, toda esa prepotencia, todo lo que siente el violador y que lo lleva a violar, Jesús lo siente como propio, como si él lo quisiera hacer en ese momento. Ese acto, él lo tiene que vencer con su voluntad humana, porque Jesús es verdadero hombre. O sea, no es que lo venza por ser Dios. Eso sería muy sencillo y no hubiera representado ningún sufrimiento. No, tiene que, desde su naturaleza humana, toma aquello y con esa voluntad humana, sintiendo como propio, ese deseo irrefrenable, se tiene que doblegar, se tiene que vencer a sí mismo, unido a la voluntad divina, y decir no. ¿Qué está haciendo? Está matando, está dándole muerte al deseo humano, está dándole muerte al acto humano, ¿sí? En él, pero por sus propias fuerzas humanas, exactamente igual que cualquiera de nosotros que tratando de vivir en la divina voluntad, en ese momento nos unimos a la divina voluntad para refrenar nuestros vicios, nuestros instintos, nuestros deseos, todo lo que sentimos en nuestro interior. Eso es de parte del violador. Y ahora de parte de la persona violada, ¿qué sentirá la persona violada? Rabia, venganza, horror. Odio, ¿sí? O sea, toda una serie de sentimientos contrarios a la virtud. Aunque sea la víctima, pero está sufriendo todo eso, ¿sí? Está viviendo toda esa serie de vicios y eso los tiene que tomar Jesús también. Y tiene que, con su voluntad humana, lo repito, sentirlo como propio, sentir todo ese odio, sentir todo ese deseo de venganza, sentir ese horror que está teniendo encima y querer matar prácticamente a la persona que la está violando y vencerlo por medio del amor, vencerlo, ofrecerse como víctima para salvación del que lo está violando. Son cosas que para nosotros son totalmente no muy difícil, imposible de poder experimentar. Podríamos experimentar el perdón de alguien que nos agrede, pero sentir toda la profundidad del sentimiento del agresor no lo podríamos tener. Y sin embargo, Jesús tiene que convertirlo en amor, y en amor a Dios. En amor a Dios. Entonces, toma el no Dios de la persona, y en ese momento Jesús se siente que no es Dios, se siente separado de la divinidad. O sea, la unión inseparable con su Padre, en ese momento Él siente que se rompe, se siente apartado, se siente del poseedor de todos los bienes, se siente en el infierno, porque está alejado de su Padre, está alejado de todos los dones, de todos los bienes, y eso lo tiene que reconvertir en él por medio del sufrimiento. O sea que no hay ninguna tentación, no hay ninguna cosa por la que podamos pasar que Jesús no se identifique, no lo haya pasado ya, que eso es un consuelo maravilloso, nos da mucha fuerza. Con una sola tentación, un solo acto, un solo pecado que Jesús no hubiera vivido en él, nosotros no nos podríamos salvar. Todo. No, y aparte que no podemos decir, no, esto no lo puedo vencer, o esto me supera, ¿no? No, eso no existe. No lo quiero vencer. No me interesa vencer. Y cuando se
Cuando se Y dice cuando se dice que él, hay una lectura que dice que él sufrió las penas, todas las penas de los condenados. ujú, ¿qué ¿Qué tiene? penas son esas? La ¿Son estas? ausencia- ¿Estamos hablando de lo mismo o son otras? el condenado, la única pena que tiene el condenado es la ausencia de Dios. ¿Y qué es la ausencia de Dios? Vamos, La vamos ausencia a de Dios. enumerar, vamos a enumerar bienes. Primero vamos a hablar un poquito de bienes materiales. Imagínate que estás en un lugar en que hay un frío espantoso, pero no tienes con qué calentarte. No hay fuego, no hay nada con que te tapes. O hay un calor infernal, pero no hay con qué te refresques. Tienes una hambre pavorosa, pero no hay alimento. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, estás cansada al extremo, pero no hay forma de reposar. O sea, estamos hablando de cosas naturales y que quizá todos podamos experimentar en un momento dado en pequeñísima parte. Pero en el infierno no hay forma de que eso se pueda aliviar. Permanecerás eternamente con un frío que te hiela, con un calor que te quema, con un hambre que te hace desfallecer, con un cansancio que no puedes aligerar, en fin, bienes materiales. De bienes espirituales, vamos a hablar nada más de uno, el amor. Cuando hablamos de amor, no hablamos del amor sentimentaloide, ¿sí? El amor de corazoncitos, de un Bambi saltando de nube en nube, o un Cupido con su arco y flecha. Estamos hablando del entendimiento entre personas, del acoger a personas, de ser acogido, de ser aceptado, de ser, o sea, de ser una persona que forme parte totalmente de una comunidad, de un grupo. Estamos hablando del amor donde todo mundo está dispuesto a todo por el otro, ¿sí? Y que todos juntos estemos siempre enfocados hacia el Creador para darle gloria, amor y agradecimiento por todo lo que ha hecho. Bueno, ese es un bien espiritual. Ahora pon lo contrario, ¿qué hay? Separación, odio, Uh-huh, desprecio, uh-huh. alienación. No acogida por nadie, despreciado, rechazado. ¿Se pueden imaginar un mundo así? Horrible. Bueno, estamos empezando a saborear un poco con este mundo donde Bueno, prima, donde está primando el interés y es tan desagradable ver cómo todo se mueve por el dinero. Es que todo el mundo se mueve por el dinero y ojalá nada más fuera por eso, porque a la hora que vas por el dinero, lo único que te interesa es exactamente eso y para conseguirlo tienes que pisar al otro. O sea, nadie tiene dinero si no pisa a alguien. Piénsenlo un poco. Desde la cosa más sencilla, o sea, un empleo común y corriente, tienes que estar tratando de superar a los demás para que a ti se te reconozca como el que mejor trabaja y el que tiene más oportunidad de ascensos o de ganar más. Y estamos hablando de lo más sencillito, ¿sí? Ahora imagínate ya cada vez más arriba, en donde se mueven todos los intereses para con tal de lograr algo, pero siempre se logra pisando a los demás. Un empresario que quiere ganar más y que explota de alguna manera a sus empleados. Ya no hablemos de políticos. O sea, es un mundo en donde el dinero se ha vuelto el motor, cuando que el motor de todo debería ser el amor. Debería de ser la ayuda, debería ser esa unión entre todos.
Pues ¿sí? esto también Jesús lo tuvo que sentir y Claro, vivir. claro. Y sintió todo lo que el hombre siente. Jesús es verdadero hombre, no se nos olvide. Es verdadero hombre y verdadero Dios. Si Él no siente todo esto, si Él no tuviera las miserias que tenemos nosotros, no sería verdadero hombre. O sea, lo tiene que vencer Él para darnos la muestra. Si Él lo vence por ser Dios, no me serviría para nada lo que Él hizo. No me podría decir, oye, es que yo lo hice, ¿por qué no lo haces tú? Pues muy sencillo, porque tú eres Dios y yo no. No, lo tuvo que vencer desde el hombre. Y hay siempre me recuerda cuando hablamos de esto, una conversación con Judas, que está descrita en la obra de María Valtorta, en donde Judas le dice, oye, ¿qué tú nunca has sentido deseos de mujer? ¿Y qué le dice Jesús? Judas, tengo 30 años. ¿Qué le dijo? Por supuesto que lo he tenido. Por supuesto que tengo esa tentación, que la he tenido, ese deseo, pero lo he vencido. A Jesús no podemos, no lo rebajemos, porque cada vez que pensamos que Jesús no tuvo nada de esto, que Jesús no pecó por ser Dios, lo estamos rebajando. Una pregunta, pero esta humanidad suya, o sea, ¿la tuvo porque asume nuestra vida completamente? No, por naturaleza. También, El o sea, lo hombre, tiene por el hombre, naturaleza. el hombre fue creado, o sea, se oye mal, pero en fin. Todos decimos que el hombre fue creado para ser feliz. Definitivamente es cierto, pero para ser feliz de felicidad divina. O sea, ese era el punto. Yo fui creado para alcanzar la felicidad divina, unido con Dios. Pero para que eso se hiciera una realidad, para que eso fuera realmente una felicidad, no solo para mí, sino para Dios, porque la finalidad última de la creación de nosotros es hacer feliz a Dios. O sea, no es a nosotros nada más, es a Dios. Se necesitaba que Dios encontrara a una compañía, pero una compañía con la cual pudiera compartir su amor, que pudiera amar en plenitud a una criatura y que fuera amado en plenitud por esa criatura. Para que eso se hiciera realidad, tenía que ser libre. Si nada más nos hubiera dado su vida divina, hubiéramos vivido siempre en esa armonía de Él me ama, yo lo amo, Él me ama, yo lo amo, pero no sería libre. Por lo tanto, seríamos títeres o seríamos un robot. No habría esa espontaneidad del amor. Por lo tanto, nos tuvieron que dar la posibilidad de decirle no a Dios. Y esa posibilidad estriba en todas nuestras miserias y estriba en nuestra voluntad libre. Mi voluntad es libre de enfocarse hacia donde quiere, pero para que pueda escoger necesita dos opciones por lo menos. Una opción era la de aceptar lo que Dios me daba y otra opción era no, rechazar aquello, pero tener algo con que vivir. Entonces, el creador de todas nuestras miserias es Dios mismo. Nos las dio no para pecar, nos las dio para como materia prima para la virtud. Porque si Yolanda no fuera mentirosa, bueno, perdón, Yolanda, si Yolanda no tuviera el instinto de la mentira,
definitivamente nunca podría ser veraz. Si Cristina no tuviera la miseria de la desobediencia, nunca pudiera ser obediente. ¿Se va entendiendo? Si yo no tuviera el instinto de la lujuria, nunca podría decir soy casto. O sea, la miseria es creada por Dios como materia prima para las virtudes. Entonces, todo eso no es creado nada más en nosotros. Y no volvamos a decir que Jesús tomó una naturaleza como la nuestra, porque Jesús es el primer ser humano. O sea, en Él fuimos creados, en Él somos, en Él existimos. Todo fue creado por Él, para Él y en Él. Él es el primero, el primogénito de toda la creación. O sea, el primer ser humano es Jesús. Dios, desde que es Dios, desde toda la eternidad, también es hombre. Y nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. La humanidad que tenemos es a imagen de Jesucristo. La semejanza se nos dio por la participación de la vida divina para poder actuar igual que Él. Pero la imagen, esa la tengo porque soy igual a Él. Tengo las mismas miserias que Él tiene en su interior. Tengo todo lo necesario para ser un vicioso, para ser un de lo peor. ¿Sí? Pero eso es lo que me da el valor para poder llegar a ser como Él. No sé si esto se entiende. O sea que Jesús tuvo que tener todo en sí para poder vencerlo, aparte de tomar todo lo nuestro. Por eso, Él tiene lo suyo. Ahora, ¿dónde va a tomar Jesús tu mentira? ¿En dónde la podría tomar? ¿Qué lo podría mover a querer ser mentiroso? En su miseria de la mentira. ¿Dónde podría tomar mi miseria de la lujuria si Él no tiene un lugar propio de lujuria? Dios no puede. O sea que tenía que tener la capacidad. Exacto, el lugar. Jesús tiene. El lugar. Exacto. Y ese lugar es la miseria. Si no tiene la miseria mía, no puede tomar mi miseria y sentirla como de Él. La podría sentir como ofensa nada más. Y entonces la redención hubiera sido muy sencilla. Hey, te perdono, no hay problema. O sea, las ofensas no cuesta trabajo redimirlas. Porque la ofensa nada más con que se perdone. Pero para rehacer al hombre se necesita forzosamente que haya alguien que revierta lo que el hombre hizo. Cuando se habla de rehacer, quiere decir que hubo algo que perdió su naturaleza primaria. ¿Sí? Vamos a reparar una figura, un jarrón, una lámpara, algo que se rompió. ¿Cómo lo reparas? O sea, una cosa es perdonar al que lo rompió, pero otra cosa es rehacer lo roto. Y el hombre rompió, pero se rompió a sí mismo. El hombre se resquebrajó él y se arrancó todo lo que tenía que lo hacía semejante a Dios. Ahora tiene que venir Jesús y tiene que reparar al hombre, perdonar al hombre y repararlo. Pero tiene que hacerlo así, desde su humanidad.
Cuando Luisa le pregunta que qué prueba le reserva a los hijos de su voluntad, le dice, todos deben tener una prueba. Dice, entonces a los hijos de tu voluntad, ¿qué prueba les vas a dar? Y le dice Jesús algo muy curioso. Dice, la prueba del haz o no hagas, ya la pasé yo por ellos. ¿Qué quiere decir? Que la prueba de todos los mandamientos, que esa es nuestra vida, el haz esto o no hagas esto, que está encerrado en los 10 mandamientos, esa ya la pasé yo por ellos. Y yo se las doy, ya la tienen. Y incluso sacamos 10, porque la pasó perfecta toda. Ahora, la única prueba que les reservo es entrar en mi voluntad sabiendo que de aquí no se sale. ¿Qué prueba es esa? La prueba de la muerte al acto humano, de la muerte a todo lo que nos ha alejado de Él. Esa es la prueba. No es el llegar a una habitación donde no hay salida. Es una habitación que no tiene puertas, no tiene ventanas. La única ventana, podríamos decir, es al cielo. Pero una vez que entras ya no sales. Esa es la muerte. La muerte que Jesús quiere de nosotros, que quitemos todo lo nuestro, todas nuestras motivaciones de vida para ponerlo a Él como única motivación. Y entonces viviremos en un mundo en donde solamente Él y yo estemos. O sea, y esto no quiere decir apartarnos, no quiere decir vivir como ermitaños, no. Es cumplir el primer mandamiento que Jesús nos dejó. Amar a Dios sobre todas las cosas. O sea, quiere decir amar a Dios en mi padre, amar a Dios en mi madre, amar a Dios en mi esposa, en mi esposo, amar a Dios en mis hijos, amar a Dios en mis posesiones, amar a Dios en la naturaleza que tengo enfrente, amar a Dios en todo. No amar las cosas, amar a Dios a través de las cosas y de las personas. O sea, no es vivir como una anacoreta, es vivir con esta idea de que todo nos fue dado por Dios para amarlo. Dios todo lo ha hecho para amarnos. Dios cuando crea el sol no ama el sol, ama al hombre en el sol. Y por eso le pone tantos atributos para que nosotros disfrutemos del sol. Cuando Dios crea el agua, cuando Dios crea el viento, cuando Dios crea la tierra, cuando Dios crea la vegetación, los animales nos está amando a nosotros. Y pone en cada cosa creada, desde la cosa más pequeña que existe, vamos a ponerlo en actualidad, desde el coronavirus, bueno, ese no porque es creado por el hombre, pero modificado, pero un virus, hasta el universo entero, todo nos trae el amor de Dios, todo nos trae una utilidad, un oficio para nosotros, y todo nos trae una semejanza de algún atributo de Dios para nosotros. O sea, todo es útil, todo es bueno, todo es para el hombre, pero Dios es el que pone su amor en cada cosa creada. Eso es a lo que se refería San Pablo, que toda la creación gime con dolores de parto. Claro, porque toda la creación, desde la hormiga hasta la ballena, desde la gota de agua hasta el universo entero, está preñado con el amor de Dios, con un oficio que Él le puso y con semejanza de sus atributos. Pero nosotros no dejamos que dé a luz todo eso.
Nosotros usamos la creación, pero la usamos en beneficio propio y quitamos todo lo que Dios puso en ella para nosotros. Me apropio de la creación, me apropio de las personas, me apropio de los afectos, me apropio de todo. Y no entiendo que en el amor de mi hijo debo ver a Jesús. No entiendo que en vez de amar a mi esposa debo amar a Jesús. Que en vez de amar a mi esposo debo amar a Jesús. Que en vez de amar a todo lo que tengo enfrente, es Jesús a quien debo amar a través de eso. Ese es el cielo. Y aunque todos los días, dice Jesús, todos los días es Navidad, todos los días es resurrección, todos los días es todas las fiestas litúrgicas, ahora nos permite el Señor poder poner en acto, o quizás a lo mejor centrarnos, el que quiera, más en toda esta humanidad, yo voy lo que por significa ellos. verdaderamente la humanidad de Jesús. Es una oportunidad preciosa, porque aunque ya sabemos que todos los días podemos poner el arbolito de Navidad si queremos, pero ahora tenemos una oportunidad de oro, ya que está el mundo entero, pues para reparar en la divina voluntad por las faltas de agradecimiento, de amor, de cercanía a Jesús, de acompañamiento en todo lo que ha hecho. Y no festejar, hablando de nacimiento, no festejar el nacimiento una vez al año. Jesús debe nacer continuamente en nosotros, o sea, en cada instante de nuestra vida. Pero junto con eso también no es una vez al año recordar la pasión de Jesús, es en todos los instantes de mi vida. No tener a un Jesús predicador de su evangelio durante X cantidad de tiempo, sino tenerlo en nosotros. Debemos tener a Jesús en nosotros continuamente, como naciendo, como encarnándose, como en la infancia, como predicador, como trabajador, como sufriente, como resucitado, como Jesús glorioso en el cielo. Es un Jesús que va a hacer un intercambio de vida con nosotros. Él ya tomó nuestra vida, ya la sufrió, ya la mató, ya la resucitó. Ahora lo que Él quiere nada más es decir, ahora toma la mía. ¿Por qué te empeñas en seguir con tu vida que yo ya la quité? ¿Por qué te empeñas en seguir sufriendo tu vida? Y sufriendo tu vida se refiere a todas tus amarguras, a todas tus penas, a todas tus penurias, carencias, a todos tus pecados, a todas tus miserias, a todo lo que te aleja de mí. ¿Por qué quieres seguir atada a todos tus afectos humanos que no te llevan más que a una cosa, o a ser dependiente o a ser sufriente de los afectos humanos? ¿Por qué no quieres aceptar que yo estoy dándote el afecto en todo y ámame a mí? Yo nunca te voy a dejar, nunca te voy a separar de mí, pero eso no lo queremos. Es maravilloso este aspecto de la humanidad de Jesús menos conocida, lo que nos has explicado hoy de realmente lo que hizo desde el primer instante de su concepción. Esto no es conocido por la mayoría, ¿No? excepto los que conocen el libro del cielo. Y es lo que te empuja o te hace nacer cuando lo piensas, el estupor por un lado y el agradecimiento profundo. Y también el consuelo maravilloso, porque tener a Dios en las cosas buenas es estupendo, pero los malos, puedes decir, Jesús, lo siento mucho, pero esto lo has vivido tú también. Y ahí es cuando nace, por lo menos para mí, ahí es cuando nace el agradecimiento y el reconocimiento de decir, ay, Dios mío, qué maravilla, qué Dios tenemos. Yo creo que es una magnífica oportunidad, de veras, una magnífica oportunidad de empezar a reconsiderar quién es Jesús.
reconsiderar quiénes somos nosotros, reconsiderar cuál debería de ser nuestra actitud hacia Él y cuál debería de ser, o no cuál debería, sino cuál es la actitud de Él hacia nosotros. Todo un Dios que se entrega en totalidad a una criatura y una criatura que rechaza en totalidad a ese creador. Es total y absolutamente ilógico. Así es. Ese es el hombre. Ese es el ser humano tan, ¿cómo diríamos? Tan orgulloso de sí mismo, tan soberbio, que piensa que solamente él es lo único que vale. Y fíjate tú que dice Jesús en una lectura que de toda la creación, que toda está perfectamente en su divina voluntad, toda, el león, el pajarito, las nubes, las tormentas, que solamente el hombre es la única nota discordante, creo que es la palabra que usa, la única nota en toda su creación que le suena mal. Lo que tiene que ser para el Señor, contemplar lo más grande que ha hecho sonar mal y que no consigue afinarlo. Toda la creación, todo lo que Dios ha hecho, en definitiva, todo le merece una gloria. ¿Sí? O sea, todo merece. Él debería de recibir la gloria y el amor por todo lo que ha hecho. Pero resulta que todo lo que ha hecho, todo excepto el hombre, no tienen una razón para entender que son creados, para conocer a su creador y para agradecer y amar a su creador. No tienen una razón. Y el hombre, que es el rey de la creación, es el único que tiene una razón, un entendimiento, una voluntad y una inteligencia a imagen y semejanza de Él, para que ahora el hombre se valga de toda la creación para darle a Dios la gloria por cada cosa que ha creado, para darle el amor por cada cosa que Dios ha creado. O sea, que ahora el hombre debería de ser el orquestador de todo lo que Dios ha hecho para darle esa sinfonía que tú hablas, pero la sinfonía es de amor. Amar a Dios, darle el amor por el viento, darle amor por las nubes, darle amor por el mar, darle amor por el pino, por el maíz, por el trigo, darle amor por todos y darle amor por mis semejantes. Ese es el trabajo que le tocaba al hombre para ser realmente a imagen y semejanza de Dios. En Dios todo es amor. Todo lo creó para el amor al hombre, a nosotros. El hombre debería de empeñarse todo él para llegar a darle el amor a Dios por todos nosotros.